Sí, ya. Sí, ya está grabando. Bueno, entonces vamos a comenzar. El título para hoy es La serpiente, la mujer, la simiente. Bueno, ¿alguien me puede decir qué significa simiente? ¿Qué creen que significa o no saben? No, no sé, Bueno, pero para voy a explicar, buscar. o sea, ok, listo, busquen. Bueno, no mentiras, pero es que en el diccionario yo también busqué y no está muy bien explicado. Pero total, simiente significa descendencia. Listo. Entonces digamos que si yo le pregunto a Carla, Carla, ¿cuál es la simiente de Don Francisco, digamos? ¿Usted qué diría? Pues el hijo, ¿no? Exacto, los hijos, ¿cierto? Ujú. Entonces, Carol, ¿cómo se llama su mamá? A Carol se le olvidó cómo se llama la mamá. No, Eddie, es que no, Eddie, ok. Bueno, entonces si yo le pregunto a Carol, Carol, ¿cuál es la simiente de doña Eddie? ¿Usted qué me diría? no sé, ¿Cuál es la descendencia de doña Eddie? Si Eddie es su mamá, ¿cuál es la descendencia de doña Eddie? vale, no sé, pues los Pues, papás. pues usted, boba, la Pues usted, Ah, ok, descendencia. ok. Listo. Entonces ya entendemos todo, o sea, la descendencia siempre van a ser los hijos, listo. Entonces vamos a ver por qué eso de la serpiente, la mujer y la descendencia. Listo, vamos a ver qué significa eso. Bueno, entonces vamos a comenzar. Bueno, resulta que para empezar, Génesis es como la semillita. ¿Alguien ha tenido la posibilidad de plantar aquí alguna semilla? pues Nadie. no es eso Sí, que le señora. mandaban a uno a hacer en el colegio, que era como que plantaba un frijolito, ¿no era? Exacto, muy bien. Entonces digamos que Génesis es como ese frijolito, Carla. ¿Listo? Y resulta que como todo frijolito va a crecer y se va a convertir ¿en qué? En una planta. En un árbol, en una planta, ¿cierto? ¿Cuál es la planta de Génesis? O sea, si Génesis es la semillita, ¿en qué crece Génesis? Pues lo vamos a estudiar. Entonces, resulta que las historias de Génesis, historias por ejemplo como el diluvio, o por ejemplo como Sodoma y Gomorra, si han escuchado que descendió fuego del cielo y que destruyó esas ciudades, bueno, no sé si lo hayan escuchado, son historias que mucha gente dice como que no, eso era mentira, eso era simplemente para que el ser humano comprendiera que, por ejemplo, que sus actos malos traen consecuencias. Y pues por eso están ahí esas historias ya. Entonces, pues a lo largo, pues, si seguimos viniendo y si seguimos asistiendo a estas clases, por llamarlo de alguna manera, vamos a entender no solamente qué nos dice la Biblia acerca de estas historias, sino también comprobarlas científicamente, ¿sí? Y cómo la arqueología nos dice si son verdad o si no ocurrieron. Listo, entonces lo vamos a ver. Pero en Génesis las historias son historias reales. Los personajes que habla Génesis también son personajes reales. ¿Por qué es importante esto? Lo vamos a analizar a lo largo pues de los sábados. Todas las respuestas no se las voy a dar hoy, hoy es una introducción. Listo. Resulta que yo tenía una profesora de religión, cuando yo estudiaba en el Carmelitas, María Clara, yo creo que se acuerda, que era la hermana, María, recuérdeme el nombre, la hermana que nos caía un poquito mal. Marcela. Ella. Resulta que la hermana Marcela nos decía que Adán y Eva no existieron nunca, que eran grupos de personas, pero que Moisés, que fue el escritor del libro de Génesis, simplemente decía, ay, sí, Adán y Eva, como por decirlo, pues, pero en sí ellos nunca existieron. Entonces, veamos, o sea, la importancia de por qué tenemos que creer que Génesis habla de personajes realmente y literales, lo vamos a estudiar a lo largo de los sábados, ¿sí? Ay, esa Valentina ya es chocha, pero ¿cuál es el problema? Bueno, pues sigan viniendo los sábados y se van a dar cuenta cuál es el problema de no creer que realmente Adán y Eva no existieron, por ejemplo. Listo. Otra de las cosas es que Génesis nos habla, por ejemplo, de una persona buena y de una persona mala. Casi siempre en las historias hay dos tipos de personajes. Y resulta que el árbol que les dije que en Génesis va a crecer, ese árbol ya nos va a decir no una persona buena y una persona mala, ya nos va a hablar de grupos de personas. ¿Cuál es ese árbol? El libro de Apocalipsis. Perdón. Listo. Entonces, ¿qué significa? Las historias que vamos a estudiar
nosotros, sábado tras sábado, del libro de Génesis, son historias que nos sirven para entender Apocalipsis. O sea, si de pronto nosotros ahorita en este tiempo de pandemia nos estamos preguntando, bueno, un ejemplo, preguntas que nos podemos hacer es, Valentina, ¿será que esto, no sé, es una plaga de Dios, el coronavirus? ¿O será que sí existe? ¿O será que no existe? ¿O será que, o sea, qué está pasando? ¿O por qué, por ejemplo, los avispones grandes? ¿Será que eso es una plaga de Dios? ¿Cómo uno reconocer si ya estamos en el último tiempo? ¿O si todavía falta? ¿O si Jesús va a venir? ¿O si Jesús no va a venir? Todo eso tiene un principio. Y ese principio se encuentra en Génesis. Entonces, nosotros vamos a estudiar Génesis y nos vamos a dar cuenta que nos habla de las cosas que van a suceder y que ya están escritas en Apocalipsis que van a suceder. Y las vamos a ir entendiendo sábado tras sábado. Si estoy hablando muy rápido, me dicen, listo. Bueno, esto fue una dinámica que hice, pero no las voy a hacer con ustedes. Bueno, resulta que María, ¿quién es? María, ¿quién es? ¿Qué han escuchado de María? No de María Clara, ¿no? En la Pues Biblia, la ¿quién ha mamá escuchado de que es María? ¿La mamá de Jesús, quién? De Jesús, muy bien, ¿cierto, Carla? de Jesús. Entonces, Carla, si yo le pregunto, ¿cuál es la descendencia de María? ¿Usted qué me diría? Es Jesús. Muy bien, ¿cierto? Sencillísimo. Entonces, vamos a ver. Bueno, resulta que el libro de Génesis empieza en el primer capítulo con una frase muy importante y es, ¿qué nos dice la frase, Carol? ¿Nos la puede leer, por favor? Lo que dice Génesis 1:1. Ahí, el primer cuadrito en blanco. ¿Qué dice? Espere que no me carga. Ah, ok. Bueno, mientras tanto, alguien que sí le cargue. La serpiente, la mujer, la simiente. ¿Dónde está Carla? No, no, no. Carla, en... ¿Cómo así? ¿Ustedes no están viendo las Ah, diapositivas? sí, 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 ya entendí. Qué pena, sí, ya entendí, ya lo voy a buscar. Voy. ¿Cuál es que dijo Génesis qué? 1:1. Ahí están. ¿Sí están viendo las diapositivas? Mm, El primer cuadrito blanco. pues es que me sale, o sea, como imágenes con los títulos. ¿Qué dice la creación? Y abajo, ¿qué es lo que dice? Amor, yo lo leo. Bueno, léalo, amor. En el principio creó Dios los cielos y la Perdón, tierra. perdón, se lo pasé. Ajá, muy bien, listo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Listo. Así empieza Génesis 1:1. O sea, nos dice, Dios es creador. Así empieza Génesis. Listo. Y resulta que Génesis es el primer libro del Antiguo o del Nuevo Testamento. Recuerden que en la Biblia hay dos, ¿no? Antiguo El y Nuevo nuevo. Testamento. Génesis es el primer libro del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento comienza con el libro de Mateo. Listo, y que pues no sé si han escuchado los evangelios que son Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan es uno de estos evangelios. Resulta que todos los evangelios hablan de Jesús. Y Juan, el capítulo 1, o sea, el inicio de Juan empieza con lo siguiente. ¿Quién lo puede leer? Donde dice el verbo hecho carne. María, ¿lo puede leer? Vale, usted está mostrando cargan las diapositivas entonces. Sí. Dice, ¿lo Ah, leo? sí, por favor. María. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era Dios. Segundo, ese era en el principio con Dios. Tercero, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Listo. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque resulta que el primer libro de la Biblia, ¿con qué tres palabras comienza? ¿Cuáles son las tres palabras con las que ahí empieza Génesis 1 que lo leyó Ronald? Empieza con en el principio, ¿cierto? Con esas tres palabras comienza. Mientras que el
uno de los libros pues con los que empieza el Nuevo Testamento, también en el capítulo 1 comienza con en el principio. Y dice algo así como que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y uno diría, bueno, pero ¿eso qué? ¿Cómo así que el verbo y el verbo era con Dios? Bueno, pues resulta que aquí el verbo hace referencia a Jesús. O sea que, ¿qué significa? Que Jesús estaba con Dios desde el principio. Uy, ¿cómo así, Valentina? Pero Jesús, ¿cómo así, Valentina? O sea que ya en Génesis estaba Jesús, pero Jesús no vino a ser cuando llegó aquí a la tierra. Bueno, pues sigan viniendo los sábados y vamos a seguir pues aprendiendo de esto. ¿Por qué les quiero mostrar esto? Para que ustedes sepan que Jesús creó con Dios desde el principio. ¿Listo? Después van a entender por qué les traje pues todas estas cosas que les estoy trayendo. Resulta que en el libro de Génesis nos relatan la historia de Adán y Eva, ¿cierto? ¿Alguien la puede contar de lo que se acuerde? ¿Qué ha escuchado, qué ha leído, qué le han dicho de esta historia? Pues que Dios creó a Adán, pues es lo que me han contado y pues yo he leído, ¿no? No sé si Ajá. que Dios creó a Adán y como Adán, o sea, se sentía solo, le pidió a Dios que si le podía crear con un compañero o compañera y que Ajá. lo hizo también como para que esa compañera lo ayudara. Entonces de una costilla creó a Eva y se supone que pues Eva es la compañera de él pues, de vida y los que se van a encargar como de, ¿cómo se dice? Como de reproducirse para poblar el mundo y etcétera. Pues eso es lo que Muy escuchaba. bien, Carla, muy bien. Bueno, ¿y qué ha escuchado de lo del árbol, por ejemplo? Pues que, bueno, lo que yo conozco, o sea, ahí pintan como que Eva fue la que llevó a Adán a ver. O sea, no, fue una serpiente la que la convenció a ella y ella fue la que convenció a Adán de que pecaran, pues se comieran la fruta prohibida. Y se supone que esa serpiente, pues es el diablo representado en ese animal. Ajá, bueno, Carla, muy bien. Se la han contado bastante bien, listo. Entonces, bueno, resulta que Dios, bueno, Adán no le dijo a Dios que le creara una compañía, sino que resulta que cuando Adán le estaba poniendo los nombres a todos los animales, porque fue Adán el que se los puso, él se daba cuenta que, por ejemplo, el camello tenía una camella, bueno, yo no sé cómo se diga, bueno, pero el camello tenía una compañera, que el pájaro tenía una compañera, que el cerdo tenía una compañera, que el orangután tenía una compañera, y así con todos los animales. Y ahí fue cuando él se sintió solo. Y Dios hizo que él durmiera, y pues ya después de dormir fue que le sacó la costilla y bueno, etcétera. Listo, el resto que lo dijo bien. Resulta que cuando Dios los crea, bueno, resulta que durante toda la creación Dios creaba hablando. O sea, por ejemplo, decía, sea la luz y pum, la luz era. Decía, sepárense de las aguas y pum, las aguas de las aguas se separaban. Decía, aparezca la tierra y pum, aparecía la tierra. Con el hombre, él lo hace del barro, o sea, el hombre sí sale de sus manos, él no dice que se cree el hombre y pum, el hombre salió, no, él al hombre le hace la figurita, por ejemplo, cuando crea a Eva, hace dormir a Adán, la saca de la costilla empieza a crear Eva, bueno, etcétera. Entonces, vemos pues que para Dios el hombre es bastante especial, porque a diferencia de toda la creación, al hombre lo creó con sus manos, no hablando, ¿sí? Listo. Y resulta que cuando los crea, les sopla en su nariz, les hace, así les hace. Y así es que ellos toman vida. Listo. Después hablaremos de este tema y vamos a ver por qué es importante eso de que Dios lo forme del barro y le sople, porque esas dos cosas son importantes. Bueno, resulta que en Génesis 1, el versículo 28 dice lo siguiente. Alguien que lo lea, por favor. Ahí la partecita blanca que les puse. ¿Qué dice? A los que le cargue, pues, a los que lo puedan ver. ¿A Carol ya le cargó o nada? No vale, Pues a porque mí no como me estoy de cargó. celular, no entiendo. Me sale la imagen, pero no me sale la letra. Bueno, Ronald, amor, ayúdeme, por favor.
Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y no sé cómo se pronuncia eso, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Listo. Entonces Dios les dijo señoread. Ahora yo les pregunto, ¿qué es señoread? ¿Qué es eso? ¿A qué les suena eso de señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias? O sea, Dios los mandó a señoread en todo, pero ¿qué es señoread? Darles nombre, Dime. darles un nombre. Bueno, Carla dice darles un nombre. ¿Quién dice algo más? ¿Qué será señorear? Cuidarlos. Cuidarlos, dice Ronald. ¿Quién da más? Bueno, pues les digo que señorear viene de la palabra señor, ¿sí? O sea, usted va a ser el gobernante de todo eso. Por eso ahí les puse la coronita. Usted va a ser el gobernante de los peces del mar. Usted va a ser el gobernante de las aves del cielo. Y usted va a ser el gobernante de las bestias. Ahora les pregunto, si Dios lo hace gobernante a Adán, ¿ese gobierno implicaba que entonces él tratara a la naturaleza como se le diera la gana? No, Obviamente no. Ese señorear significaba cuidar, como bien lo dijo Ronald. Ese señorear significa, usted es el gobernante, pero pilas porque tiene que administrar muy bien todo lo que yo le he dado. Tiene que cuidar muy bien todo lo que yo le he dado. Entonces, por así decirlo, para que me entiendan, Adán iba a ser el rey de la tierra. El rey de la tierra iba a ser Adán. Yo les pregunto, ¿Adán iba a ser el rey de la tierra mientras qué? ¿Mientras obedeciera a Dios o mientras lo desobedeciera? ¿O aún desobedeciéndolo seguía siendo el rey de la tierra? ¿Qué no, piensan mientras lo ustedes? quiera. ¿Todos piensan igual que Carla? Sí. Listo, pues muy bien. Sí. Solamente Adán podía ser el dueño de la tierra mientras obedeciera a Dios. ¿Y cómo demostraba que obedecía a Dios? No comiendo de un árbol. Resulta que ellos estaban en un huerto y un huerto es un jardín. O sea que como cuántos árboles había. Poquitos. Muchos. Pues eso estaba lleno de árboles. Y Dios solamente les dijo, de este no coman. Ya, solo les dijo eso, de este, por favor, ya, este. Estaba en el centro de todos los demás árboles. Les dijo, de este no me coman. Eso es lo único que ellos tenían que hacer. Podían comer del de la esquina, el de la otra esquina, desde, bueno, de alrededor, de todos los lugares puedan comer, pero del que Dios había dicho que no comieran, de ese no podían comer. ¿Será que el fruto de ese tenía algo especial que no lo podían comer? ¿Será que era diferente a los demás frutos? ¿O el árbol era igual como todos los frutos? ¿Qué creen ustedes? Diferente. Que era diferente. ¿Será? Bueno, Yo pues les creo digo, que, ¿qué dice Carla? pues no sé, ¿no? Pues algo que pienso, pero yo creo que era igual y lo único que Dios estaba haciendo era como poner a prueba al ser humano. Que lo único que Dios estaba haciendo era qué, Carla, no la escuché. Ay, qué pena, es que se me corta. Que para mí que ese árbol era igual que los demás árboles, pero que Dios lo que estaba haciendo era poner a prueba a Adán y a Eva. Bueno, Carla, pues súper bien. 50 puntos he ganado hoy. El árbol era igual a todos los demás árboles. Tenía, bueno, me imagino, digamos que ese tenía una manzana, el otro tenía pera, el otro era de mango, el otro era de sandía, el otro era de uvas, bueno, yo no sé, ¿sí? Pero no tenía nada especial ese árbol no tenía nada especial, era igual a todos los árboles. ¿Qué lo hacía diferente? Lo que lo hacía diferente era que Dios había dicho que de ese no podían comer, pero físicamente era igual que todos los demás árboles. Venga, Valentina, pero usted ¿por qué quiere, pues, enseñarnos esto? Pues ya lo vamos a entender. Listo, entonces vamos a continuar. Amor, ¿lo puede leer, porfa? Eso está en Génesis 2, 16 al 17. ¿Qué dijo Dios?
Y le mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres, ciertamente morirás. Listo, muy bien. Entonces vea lo que Dios ahí les dice. De todos los árboles del huerto, ustedes van a poder comer. Pero de este árbol no me van a comer. Listo. ¿Qué pasa el día que ustedes coman de ese árbol? ¿Qué iba a pasarles? El día que ellos comieran de ese árbol, ¿qué iba a pasarles? Ahí dice, el día que ustedes Se coman de ese morirá. árbol, morirán, ¿cierto? ¿Será que Dios dijo el año siguiente que ustedes coman de ese árbol morirán? ¿O a la mañana siguiente? ¿O en una semana? ¿O en 2 días? ¿Cuándo les dijo que iban a morir? No les dijo. Ah, ¿no les dijo? Pues les dijo que iban a morir, pero no les dijo cuándo. Pero si ahí él dice, el Entonces, día que ustedes coman de él, o ciertamente sea, morirán. se entiende que inmediatamente entonces, ¿no? Muy bien, Carla, se entiende que inmediatamente ellos tenían que morir, ¿cierto? Ahora yo les pregunto, ¿Adán y Eva murieron ese día? No. ¿Qué han escuchado ustedes? No, ¿cierto? Ellos no murieron ese día. ¿Por qué no murieron ese día? Ve, tan raro. Entonces Dios es mentiroso, porque Dios había dicho, el día que ustedes coman de ese árbol, van a morir. Pero resulta que ellos comen de ese árbol y no mueren. Entonces Dios es un Dios mentiroso. Entonces como que la serpiente tenía razón, porque la serpiente les dijo a ellos, no, ustedes no van a morir. Le dijo a Eva, no, pruébelo, pruébelo, que usted no va a morir, tranquila. Y Eva no murió. ¿Ustedes sí saben cuánto tiempo Adán vivió en la tierra? ¿Cuántos años vivió? ¿A los cuántos años murió? Murió a los 939 años. Imagínense, la Biblia lo dice. Murió con 939 años. Así que entonces podríamos decir, venga, pero entonces Dios mintió. ¿O qué fue lo que pasó? Bueno, la pregunta esta interrogante la vamos a responder al final. ¿Listo? Entonces les digo, bueno, Carla ya las está viendo. No, Valentina, lo siento. Moví sin querer porque estoy intentando que me salgan las No, diapositivas, no pero no, interesa, pero sí lo está viendo, sí lo está viendo, es lo importante. no vuelvo a tomar el control usted. Ya, ahora sí me sale. ¿Pero ya lo vio? Lo siento. No, ya ahora sí me están saliendo, sí, gracias. Listo, entonces lea eso, bebé, por favor. Eso se encuentra en Génesis 3 del 7 al 12. En cada Donde versículo, pare dice, porque voy a explicar algo, ¿listo? listo, donde dice el pecado los desvistió, ¿cierto? Miedo. No, bebé, la Listo. parte blanca. Solamente lee la parte blanca. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hoja de higuera y se hicieron delantales. Bueno, resulta que yo les estaba explicando esto a mis primos y entonces yo les dije, bueno, resulta que ellos caen, ellos pecan. La primera que peca es Eva y después peca Adán. Resulta que a Eva la serpiente la engañó porque la serpiente le dijo, Eva, es mentira, usted no va a morir, eh, no se preocupe, coma el fruto, Dios es un Dios mentiroso. Es más, Dios es envidioso, porque Dios sabe que cuando ustedes comen del fruto van a ser dioses. Eso fue lo que le dijo la serpiente. Y Eva llegó y dijo, ¿será? Bueno, para acá serpiente y se la comió. ¿Sí? Resulta que en ese momento ella le da a Adán y Adán sí sabe que Eva no debió haber hecho eso. O sea, Adán no fue engañado, Eva sí. ¿Por qué pecó Adán? Porque resulta que Adán amaba mucho a Eva. Entonces Adán la miró con ternura, con amor y llegó y dijo, ¿cómo es posible que ella, tan inocente, tan linda, tan frágil, haya pecado? Yo también voy a pecar con ella, no me interesa. Y voy a comer del árbol porque que lo que le pase a ella, eso mismo me pase a mí. La quiero tanto que no quiero dejarla sola. Y por eso él comió. Pero él comió sabiendo que eso no estaba bien, ¿sí? Bueno, resulta que pan, comen los dos y dice que fueron abiertos los ojos de ambos y vieron que estaban desnudos. ¿Cómo así que vieron que estaban desnudos? Resulta que los salmos nos hablan de cómo eran las ropas de ellos. Y Salmos dice
que las ropas de ellos eran de luz. Entonces, cuando ellos pecan, se les va esa luz. Ahora, ¿cómo llaman a esas vestimentas que tenían Adán y Eva? La Biblia llama que esa vestimenta era la gloria de Dios. Entonces, una vez ellos pecan, se les va la gloria de Dios. Eso lo vamos a entender después, ¿listo? Resulta que ellos se dan cuenta que están desnudos y pues Adán vio a Eva desnuda, Eva vio a Adán desnudo y les dio como pena y van a un arbolito y cogen planticas, pero resulta que se metieron con un árbol de higuera y resulta que la higuera, las plantas de la higuera tienen como pullitas. Así que pues imagínense la incomodidad de cubrirse con eso porque les picaba, ¿sí? Se hicieron eso y se cubrieron. Y resulta que llega y el Andrés me dice, uy, vale, ¿sabe que yo me acuerdo de una vez que yo cogí la puerta a puños y abrí un hueco y resulta que yo les había pedido a ellos que hicieran un arco iris y escribieran unas promesas ahí de Dios y bueno, y yo digo, ¿y sabe, Valen, que yo cogí su arco iris y lo puse en la puerta en el hueco para que nadie se diera cuenta y nadie se dio cuenta? Y yo, bueno, pues eso es como coser hojas de higuera, o sea, ellos lo que querían hacer era tapar lo malo que habían acabado de hacer, ¿listo? Vamos a leer ahora el versículo 8, Carla, porfa. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, el aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Vea que ellos oyen la voz de Dios que está en el huerto. ¿Y qué hacen? ¿Qué es lo que hacen? ¿Será que ellos dan la cara y dicen, hola Dios, ¿cómo está? ¿O qué hacen ellos? Se esconde. Se esconden porque Ellos les se da pena. esconden. Muy bien. Listo, ¿qué nos dice el versículo 9 y 10, Carla? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Bueno, les quiero preguntar y espero que todos respondan. Pregunto, ¿ellos ya se habían hecho los trajes con hojas? ¿Sí o no? Sí, Sí, muy bien, ¿cierto? Pero ¿por qué Adán le dice, yo escuché su voz, Señor, tuve miedo, primer sentimiento malo que llega después de que ellos pecan, el miedo? Y tuve miedo, ¿por qué? Porque estaba ¿cómo? ¿Cómo estaba Adán? desnudo. Y me escondí. Les pregunto, ¿él en ese momento estaba desnudo o ya se había hecho el traje de hojas de higuera? Ya se lo había hecho, Y entonces, ¿por qué decía que estaba desnudo? por mentiroso. Porque no quería que Dios lo encontrara, porque tenía Pues miedo. resulta que la desnudez de Adán no era una desnudez física, porque él dice que él estaba desnudo. Si ya se había cubierto con hojas de higuera, era porque se le había quitado ¿qué? Lo que La les dije gloria al de Dios. principio. Muy bien, María Clara. Era porque se le había quitado la gloria de Dios, porque vea que él ya estaba vestido. Y entonces, ¿por qué sigue diciendo que estaba desnudo? Ah, pues porque lo que se le había quitado era la gloria de Dios. Alguien tenía que venir a salvar a Adán. Alguien tenía que venir y decirle a Adán, vea, vuelva a sentirse protegido, vuelva a sentirse con ropita. Y vamos a ver qué fue lo que pasó. Ahora sí, Carla, nos lees por favor el 11 y el 12 ya para terminar esto. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé? ¿No comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y aquí empiezan las culpas. O sea, ya Adán le empieza a echar la culpa a Eva y resulta que al echarle la culpa a Eva, vea lo que le dice, la mujer que me diste por compañera. O sea, Señor, usted me dio a Eva. O sea que usted también es culpable, ¿cierto? Y resulta que cuando Dios le pregunta a Eva, ya que le dice, bueno, ¿y usted, jovencita, qué le pasó? Y Eva dice, Señor, es que la serpiente que usted creó me tentó. O sea, como quien dice, Dios, usted también es culpable. Si usted no hubiera hecho a la serpiente, yo no hubiera caído, Dios. Entonces vea cómo uno ya, desde ahí, el ser humano le empezó a echar la culpa a otros menos a uno. Cuando, que usted hizo tal cosa, no, pero es que usted también me dijo tal cosa. No, pero es que usted también me respondió mal. No, pero es que usted también me insultó. O sea, uno no es capaz de aceptar las cosas, pues, que uno ha hecho. No, listo. Así que en conclusión,
el pecado los desvistió. Entonces alguien tenía que venir, como quien dice, a darle ropita a ellos. Vamos a ver qué fue lo que pasó entonces. Resulta que desde que, como yo les dije, ¿quién era el gobernante hasta ese momento, hasta antes de la caída del mundo? ¿Quién era el gobernante del mundo? De la tierra. ¿Quién El gobernaba? hombre. Muy bien, Adán, ¿cierto? Resulta que cuando Adán cae, le dio esa corona a la persona que lo hizo caer. ¿Qué persona lo hizo caer? El diablo. Muy bien. Y Valentina, ¿y usted de dónde saca esto? Pues resulta que en una de las tentaciones de Jesús, dice la Biblia que Satanás lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo. Entonces, por ejemplo, si lo hubiera mostrado en este momento los reinos del mundo, ¿qué naciones le habría mostrado Satanás? ¿Cuáles creen que de pronto le hubiese mostrado Satanás? ¿Será que Satanás le hubiese mostrado de pronto Cúcuta? Naciones Sí. importantes, ¿como cuáles? Estados Unidos, Muy bien. Alemania, Rusia, China, Exacto. O sea, Guatemala. muy bien, Guatemala, claro, Suiza también. también. Bueno, entonces, y yo creo que Colombia también. Bueno, entonces, le muestra todos los reinos, o sea, todas las naciones más importantes. Y vea lo que le dice el diablo. Llega y le dice, Jesús, todo esto es mío, pero si usted quiere que sea suyo, pues arrodíllese ante mí, adóreme ya, y es suyo, yo se lo voy a dar, no se preocupe. Usted no tiene que morir. Jesús como quien dice, ¿por qué Jesús vino? Ya vamos a ver por qué Jesús vino. ¿Por qué tenía que venir Jesús? Ya vamos a ver por qué tenía que venir Jesús. Pero lo que Jesús tenía que venir aquí a hacer era quitarle esa corona a Satanás y ahora ponérsela a él, Jesús. Es decir, de Adán pasó a Satanás y de Satanás pasó a Jesús. Así que actualmente, ¿quién es el gobernante de este mundo? Jesús. Actualmente ya es Jesús. Y resulta que Jesús en ese momento le respondió con la Biblia y le dice, no, Satanás, la Biblia dice que solo nos debemos postrar ante Dios y solo a Él lo debemos orar, así que lo siento mucho, chao, listo. Pero entonces, ¿por qué lo traje? Para que ustedes vean quién era el gobernante de ese mundo hasta antes de la muerte de Jesús. Listo. Bueno, vamos a continuar. Resulta que después de que ellos caen, volvemos a la historia de Adán y Eva, después de que ellos caen, llega Dios y le habla a la serpiente. ¿Quién era la serpiente en realidad? ¿Será que El era el diablo. animal? Muy bien, Carla, era el diablo, ¿cierto? Y llega y le dice a la serpiente lo siguiente. Se encuentra en Génesis 3, el versículo 15. Dice, pondré enemistad. ¿Enemistad qué significa? Una mala relación entre las personas, ¿no? Muy bien, que se las llevan mal, que son enemigos. Entonces, voy a hacer que ustedes sean enemigos. ¿Quiénes? Usted, o sea, la serpiente, entre ti, la serpiente, y la mujer. Resulta que en este caso la mujer se refería a María, la Virgen María, que a quién iba a tener, a Jesús. Bueno, ¿por qué saca esta conclusión? Ya vamos a ver por qué. Sigue diciendo, y voy a poner también esa enemistad entre su descendencia, la descendencia de Satanás. ¿Cuál es la descendencia de Satanás? Ya vamos a ver. Y entre la descendencia de María. ¿Quién era la descendencia de María? Jesús. Es decir, Satanás, yo voy a mandar a Jesús y usted no se la va a llevar bien con Jesús. Sigo diciendo, esta le va a herir la cabeza a usted, serpiente. O sea, Jesús le va a herir a usted, serpiente, la cabeza. Pero resulta que cuando él le vaya a herir a usted la cabeza, usted le va a herir el calcañar. El calcañar significa el talón. Sí, eso es lo que quiere decir. Les pregunto, ¿qué herida es peor? ¿Que le den al talón o que le den a la cabeza? A la cabeza. Muy bien. ¿Por qué Jesús le iba a aplastar la cabeza a la serpiente? ¿Ustedes han escuchado que una serpiente se mata es por la cabeza? ¿Sí lo habían escuchado? Bueno, yo lo había No, escuchado ya varias. Bueno,
Para que sepa, Sí. por ejemplo, usted le puede dar a la serpiente en la cola, en la mitad, en donde sea y no la mate. La serpiente lo puede seguir picando a usted, la serpiente le puede seguir haciendo todo. Pero usted le da en la cabeza y ya. Que de pronto se siga moviendo, pero ya viva no está. ¿Cómo se mata una serpiente? Por la cabeza. ¿Cómo Jesús le iba a dar en la cabeza a Satanás? Quitándole el mundo. Por eso él tenía que venir. ¿Y cómo el diablo le iba a causar esa herida a Jesús? Haciendo que muriera. Porque el diablo creía que listo ya, mataba a Jesús y ya, lo mataba y ya, no pasaba nada. Pero Jesús iba a resucitar. Entonces cuando Jesús resucitó, es que Jesús le aplasta la cabeza a Satanás y, o sea, como quien dice, diciéndole, Satanás, ya el mundo no es suyo. Ya usted hizo y deshizo, ya el mundo no es suyo, y después vamos a ver cómo era que el mundo era antes de Satanás, por qué era así, por qué ahora es de Jesús. Eso lo vamos a ir estudiando, pues obviamente pues no se los voy a enseñar ya, porque es demorado y es otro tema. Bueno, ahora, ¿cuál es la descendencia de Satanás? Resulta que en el libro, en todo el Antiguo Testamento, se cuentan muchas historias y todas esas historias uno dice como que, ay, sí, el bueno y el malo, y sí, tal quería matar a tal, y sí, qué tristeza, o pasó tal cosa. Bueno, y uno ve esas historias normal. Pero resulta que nosotros aquí vamos a estudiar las historias de la siguiente manera. Ustedes han visto, por ejemplo, han ido a un circo. Me imagino que sí, todos han ido a un circo. Les pregunto, cuando están dando el show, ¿ustedes pueden ver lo que está pasando detrás del show, o sea, detrás del telón? No, No, ¿cierto? Ustedes solamente están viendo el show. Se apagan las luces del circo, ¿cierto? Y ellos empiezan a organizar todo. ¿Uno puede ver bien lo que están organizando y lo que está pasando? no se puede. No, no lo podemos ver. Bueno, Valentina, ¿usted por qué nos dice esto? No mete ese cuento pues del circo. Les voy a contar por qué. Resulta que lo que las historias de Génesis a nosotros nos cuentan es lo que nosotros vemos en el circo, los shows que nosotros vemos en el circo. Pero lo que aquí vamos a estudiar es lo que se esconde detrás de esos shows, ¿sí? O sea, ¿qué pasaba para que en esa historia ocurriera eso? Un ejemplo, ¿han escuchado, por ejemplo, que Caín y Abel eran hermanos y que Caín quería matar a Abel? ¿Sí han escuchado esa historia? Bueno, María me dice que sí. Bueno, resulta que a todos nos dicen como que, ay, sí, Caín quería matar a Abel. ¿Por qué? Porque le tenía envidia. Eso demuestra que pues los hermanos se pelean mucho y listo. Y cualquiera dice, ah, sí, ya, una historia esa, normal, X. Pues aquí vamos a estudiar cuál era la verdadera razón de por qué, por ejemplo, Caín quería matar a Abel. Aquí vamos a estudiar cuál es la verdadera razón de por qué Satanás se le mete a la serpiente y le habla a Eva. O sea, yo lo que les quiero ahora entender es que no nos vamos a quedar con la historia, pues, que nos dice, pues, ahí la Biblia y que la leemos y, ay, la serpiente le habló. Ah, listo, ya, sí, eso significa que pues la serpiente le habló y pecaron y ya. Aquí vamos a estudiar lo que se esconde detrás de eso, por qué eso es importante, por qué es importante que lo sepamos, por qué es importante que lo estudiemos, por qué es importante, pues, que sigamos leyendo, pues, la Biblia y aprendiéndolo. Listo. Resulta que cuando Jesús vino aquí al mundo, había un rey en esa época que se llamaba Herodes. Y resulta que Herodes se enteró que iban a ser el rey de los judíos. Y Herodes mandó a que se mataran todos los niños menores de 2 años, perdón. Porque él sabía que ya había nacido ese tal supuesto rey de los judíos. Yo les pregunto, ¿quién era realmente el que quería matar a Jesús? ¿Herodes o había algo detrás de él? ¿Qué creen ustedes? Pues que el diablo a través de Herodes quería acabar con Jesús. Muy bien, Carla. ¿Qué significa esto? Que lo que realmente motivaba a Herodes a matar a Jesús era que Satanás lo estaba usando a él para matar a Jesús. O sea que, ¿cuál es la descendencia de Satanás? Todos los que él ha usado para acabar al pueblo de Dios y para en ese momento, por ejemplo, acabar a Jesús. Así que todos los que quieran destruir la verdad, esos son la descendencia de Satanás. ¿Y por qué esto es importante? Lo vamos a analizar a medida que transcurran pues los temas. Ahora les voy a revelar pues
el interrogante del tema de esta tarde. Resulta que cuando Adán y Eva pecan, recuerden que los vestidos de ellos hasta ese momento eran de hojas, ¿cierto? Bastante incómodo porque yo creo que a cualquier movimiento la hoja se rompa, ¿cierto? Pero no murieron ese día. Y entonces quedamos en que entonces Dios es un Dios mentiroso. Vamos a leer lo que nos dice Génesis 3:21. ¿Quién lo puede leer, por favor? Alguien que lo lea, porfis. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Listo. ¿Quién hizo túnicas de pieles para Adán y Eva? Dios, Bueno, ¿de dónde sacó esas túnicas de pieles? de un animal, ¿Y cómo uno le saca a un animal la piel? matándolo, Muy bien, Carla. O sea que ese día, ¿cuántos animales murieron? dos, ¿Por qué dos, Carla? ¿Por qué cree que dos? Dígalo normal. porque él había dicho que cuando ellos probaran, creo yo, no sé, lo relaciono, que cuando ellos probaran la fruta, o sea, pecaran, iban a morir inmediatamente, pero pues no sé si se refería a ellos o a los animales que tuvo que matar para hacerles las túnicas de piel. ¿Todos piensan igual a Carla o alguien piensa algo diferente? ¿De dónde cree, pues, alguien más que Dios sacó esas túnicas de pieles? ¿Todos piensan igual? Valen, yo no puedo escucharle bien a Carla, ¿me puede decir lo que dijo? Carla dijo que o sea, que en ese momento tuvieron que haberse muerto como mínimo dos animales, uno para Adán y otro para Eva, y así Dios sacó las túnicas con las que vistió a Adán y Eva. Entonces, ¿usted cree que eso es verdad? ¿O simplemente Dios sacó esas pieles de otro lugar? O bueno, no sé. Yo estaba pensando lo mismo. ¿Sí? Entonces todos en unanimidad piensan lo mismo. Bueno, pues les digo, ¿Ronald va a hablar? No, Bueno, entonces les digo que como dice Carla, Carla pensó muy bien. Y todos los que pensaron como Carla pensaron muy bien. Ese día murieron dos animales. Uno para Adán, que fue el que lo vistió, y otro para Eva. Esos animales, adivinen qué animales eran. Fueron dos corderitos los que murieron ese día. Dios no fue un Dios mentiroso. ¿Qué fue lo que pasó? Y les explico y con esto pues ya termino. Alguien tenía que cubrir la desnudez de Adán y de Eva. Por eso alguien tenía que morir en lugar de ellos, porque ellos no murieron. ¿Qué significaba que ellos mataran el corderito? Que ellos iban a ver que ese cordero estaba reemplazando lo que ellos merecían. Es decir, vea, yo fui la que comí el árbol, Adán fue el que comió el árbol. No estamos muriendo ninguno de los dos. Está muriendo ese animal y por Adán está muriendo ese animal. Y las pieles de ese animal ahora me están vistiendo a mí y las pieles del animal de Adán ahora lo están vistiendo a él. ¿Y por qué un cordero? Porque Dios les quería enseñar lo que les había dicho aquí, que iba a venir Jesús y que tenía que morir por Adán y que tenía que morir por Eva y que tenía que morir por toda la humanidad para que ellos, como quien dice, pudieran volver a tener vida eterna, porque ellos ya iban a morir, ¿sí? O sea, era real que obviamente iban a morir, no iban a ser eternos. Ellos antes, pues, sí, mientras obedecieran a Dios, iban a mantenerse siendo eternos, vivir para siempre,
pero a raíz de la caída ya en algún momento les iba a llegar la muerte, y como les dije, pues a Adán le llegó 900 y pico años después. Entonces, ese día sí murieron dos personajes muy importantes y son los dos corderos. ¿A quiénes simbolizaban los corderos? A Jesús. ¿Sí han escuchado cuando, por ejemplo, dicen, este es el cordero que quita el pecado del mundo? ¿Sí lo han escuchado de pronto en las misas o algo así? Bueno, pues el cordero hace alusión a Jesús. Entonces ese día ellos comprendieron que su pecado iba a causar la muerte de un Dios, de Jesús. Y resulta que esa historia las vamos a seguir estudiando sábado tras sábado. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué no Dios? ¿O por qué no el Espíritu Santo? ¿Por qué tenía que morir? ¿Acaso qué? ¿O por qué no simplemente ellos se morían ahí ya? Nos hubieran evitado el dolor. ¿O por qué si Satanás los estaba tentando a ellos, por qué Dios no destruyó a Satanás? ¿Se han hecho alguna vez todas esas preguntas? Ay, es que Dios es como un Dios malo. ¿Carla quiere decir algo? No, lo activé sin querer. Todos podríamos pensar, no, es que Dios es un Dios malo, vea, o sea, permite que Satanás tiente a Adán y Eva. ¿Por qué? Pues destrúyalo, Dios, ya, y todos seríamos súper felices. Pues vamos a estudiar eso sábado tras sábado, por qué Dios lo permitió, por qué Dios no destruyó a Satanás, por qué Dios entonces no destruyó también a Adán y Eva, y ya, y se acabó, pues, el drama y el sufrimiento, y ya, y todos a seguir pues con sus vidas normal. ¿Por qué Dios lo hizo? ¿Por qué Jesús tenía que morir? ¿Qué pasaba entonces? Todas esas interrogantes pues los iremos estudiando sábado tras sábado si ustedes desean. Y termino con otro interrogante también. ¿Por qué Caín quería matar a su hermano Abel? Porque resulta que Caín fue el primer hijo de Adán y Eva, Abel fue el segundo, y resulta que Dios había dicho que debían matar los corderitos cada vez que pecaran para ellos recibir el perdón de sus pecados. Eso era antes de que viniera Jesús. Ya vino Jesús, ya no hay necesidad de corderito, ya le pedimos perdón a Dios directamente, no pasa nada. Resulta que en ese momento sí tenían que matar a un corderito. ¿Por qué? Porque ellos tenían que recordar que, mire, mi pecado está causando la muerte de este corderito. Y este corderito significa que es Jesús, que va a venir en algún momento y va a morir por mí. Y resulta que Abel siempre ofrecía el corderito, Caín ofrecía las frutas. Y entonces Dios llegó y dijo, Caín, pero es que usted me está dando lo que yo no le estoy pidiendo a usted. Esa es otra historia que veremos, pero aquí se las estoy resumiendo. A Caín le dio envidia y mató a Abel, porque Abel era el favorito de Dios, decía Caín. Pero resulta que, ¿qué pasaba detrás de eso? ¿Será que Caín, como si nada, quiso matar a su hermano y ya? Resulta que el diablo, Satanás, sabía que Jesús tenía que venir de alguien que fuera bueno. O sea, Jesús debía ser descendiente de una descendencia pura, valga la redundancia, ¿sí? Y en ese momento, la única descendencia pura que había de Adán y Eva era Abel, porque Abel era el bueno, Caín era el malo, y ellos no tenían más sino 2 hijos, después siguieron teniendo más y más hijos. Y entonces Satanás le habla a Caín y hace que él sienta odio hacia su hermano Abel para que lo mate. Pero ¿qué quería Satanás con esto? Que Jesús no tuviera de dónde venir. Satanás lo que siempre quiso fue que Jesús no viniera. Y por eso precisamente cuando él nace, también le habla a Herodes y le dice a Herodes, Herodes, mate pues a todos los niños menores de 2 años para que también maten a Jesús. Él siempre quiso pues destruir a Jesús, y cuando vino también lo quiso destruir y también lo quiso matar. Él creía que con la muerte de Jesús ya no pasaba nada, pero Jesús resucitó y eso le demostró que le pisó la cabeza porque ya le quitó el poder que él tenía. Bueno, pero Valentina, ¿y por qué sigamos viendo pues la maldad y que violan a los niños y que matan y que hacen tantas injusticias? Bueno, para todo eso hay respuesta. Y son respuestas que pues las iremos tratando a lo largo pues de los sábados y continuamos con estas reuniones. Hasta aquí yo termino, espero que hayan entendido
Si tienen dudas, por favor, díganmelas porque eso es lo más chévere, poder responder sus dudas. Y pues, si ya todo lo entendieron super full, sí, lo entendieron muy bien todo, no tienen ninguna duda de nada. Sí, todo súper No, bien todo entendido. bien. Sí, vale, todo súper bien. Bueno, ¿qué preguntas, por ejemplo, ustedes se han hecho de la Biblia? O sea, ¿no han escuchado, por ejemplo, bueno, si Adán y Eva solamente tuvieron a Caín y Abel, cómo entonces salió el resto de la población? ¿Sí han escuchado eso, por ejemplo? ¿O nunca lo han escuchado? ¿O cómo hicieron? ¿Se reproducían entre hermanos o qué? ¿Dios lo permitía o cómo se hacía? ¿Sí han escuchado preguntas así? Sí, 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 claro. Bueno, y las tienen otras así para yo saberlas e irlas respondiendo pues a lo largo de este tiempo si nos seguimos reuniendo. María Clara dice que no había pensado en eso. Bueno, sí, María, son preguntas que muchos se han hecho. Bueno, nos hemos hecho, yo también. Bueno, entonces muchachos, pues con esto termino. Si ustedes quieren seguir viniendo, pues viniendo, ¿no? Bueno, si quieren seguir asistiendo, pues los invito. Pues la idea es que sigamos estudiando así este tipo de historias y pues aprendiendo mucho más acerca de Dios. Espero pues no quitarle mucho tiempo. Vea que no sé si fue mucho, si de pronto hablo más poquito. Bueno, me van diciendo si lo que les No, parece. Elena, sí No, estuvo no, perfecto. súper bien. todo súper bien, sí. El tiempo Bueno, estuvo bien. entonces, bueno, pues yo solamente les digo que si quieren seguir asistiendo, si quieren invitar a otros también. Y pues la idea es que todos podamos aprender. Poco a poco iremos entendiendo por qué esto es importante saberlo. De pronto, ahorita decimos como que, bueno, pero pues esa historia, ¿qué tiene que ver? Como les digo, estas historias se tienen que volver a repetir o se han vuelto a repetir. Y vamos a ver en qué momento y por qué. Y todo esto nos va a llevar al Apocalipsis, que es un libro que trata de profecías y de cosas que están sucediendo o que van a suceder, pero que no las podemos entender si no conocemos el principio. Entonces, pues si quieren seguir asistiendo a esto, ya saben, los sábados a las 5 de la tarde nos vamos a reunir, si Dios lo permite. Entonces son bienvenidos todos y a las personas pues a las que ustedes quisieran invitar. Entonces, bueno, voy a terminar orando. ¿Alguno tiene pronto alguna petición o algún agradecimiento? ¿Alguna Por las petición mamitas. por las mamitas? Bueno, muy bien. ¿Alguien más, algo en especial? ¿O algún agradecimiento que tengan? Por mi cumpleaños. Por el cumpleaños de María. Bueno, muy bien. Bueno, entonces vamos a orar. Ay, sí. Bueno, vamos a cerrar los ojos ahí donde estén y vamos a orar. Bueno, amante Padre que estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad y el privilegio que nos diste, Señor, de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por todas las historias que están en ella escritas, porque las dejaste con un propósito. Y ayúdanos a aprender si nos seguimos reuniendo, Señor, sábado tras sábado, para seguir aprendiendo más de ti, seguir conociéndote más. Y bueno, saber todo lo que se esconde detrás de cada historia que está allí escrita. Quédate, te pido, Señor, con María Clara, bendícela en su cumpleaños próximo a cumplir. Te pido también, Señor, por las mamás de cada uno de nosotros, Padre, que no solamente mañana, sino todos los días siempre se sientan especiales. Y les sigas dando la vida y la salud, Señor, y aún más en medio de toda esta pandemia. Y te quiero agradecer porque hoy nos pudieron acompañar María Clara, Ronald, Carol y Carla. Y te quiero pedir que los cuides donde quiera que se encuentren, que los acompañes, que les des vida, que les des salud, que les des sabiduría en cada decisión que tomen, que les concedas los deseos de sus corazones, que perdones sus pecados y que por favor los utilices y tú cumplas el propósito que tienes
con cada uno de ellos. Señor, gracias porque sé que los amas mucho y te pido que los acompañes donde quiera que se encuentren. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, niños, muchas gracias y de nuevo gracias por acompañarme. Valen, muchísimas Gracias gracias a a usted usted, Valen. por eso. En serio. Sí, de Y verdad. espero que si nos seguimos reuniendo,